Andamos tratando de que la banda pues encuentre respuestas a todas sus preguntas o por lo menos que encuentre nuevos métodos de conectar consigo mismo. Y hemos invitado a Catalina Guerque. ¿Lo estoy diciendo bien? Guerque, pero también se vale. Guerque. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola, buenos días chicos, gracias por la invitación. Un poco... Oye, a ver, sí, espérame, dime, es que Garza. nos saludamos a la gente de Facebook. Estamos en Facebook, ¿eh? Además de radio, estamos en el Facebook Live de los 40 para que se vayan a conectar y nos vean porque la verdad estamos bien guapos todos. Ahora sí, adelante. Hoy sí, adelante. ¿verdad? Hoy sí. Sí. Bueno, Catalina, no, o sea, creo que el presentarte es un poco complicado porque, pues Son muchas cosas. No solo eres meditadora, o sea, tienes un montón de facetas, me imagino, en tu vida, pero de lo que queremos hablar ahora es de tu parte meditabunda, de la parte como, pues, más conectada que tienes contigo misma. Sé que tú llevas haciendo prácticas de silencio y de meditar desde hace muchos años, pero de entrada, ¿cómo fue que empezaste? ¿Qué es lo que te conectó ahí? O sea, no, siento que la gente que medita no es una cuestión como de que en la escuela te enseñan o los papás te obligan. O sea, siento que la gente que medita es meramente por una necesidad de O algo pasa en tu vida que consigo necesitas mismo. hacerlo. Ajá, exacto. En tu caso, ¿cómo fue, Catalina? Bueno, así como dices, hay gente que entra a esto cuando ya no ha conseguido más respuestas afuera. Es una sensación de ya no hay para mí una solución, entonces bueno, lo único que me queda es ver si es que la solución la tengo yo. En mi caso, pues yo creo que esto es como un llamado que tengo desde muy joven. Yo empecé a los 17 años haciendo yoga y en el proceso de hacer yoga también estaba con esta búsqueda interna de quién soy yo y será que la vida solamente es pues estudiar, casarse, tener hijos y morirse, ¿no? Y sí. Y sí, básicamente sí, si sigues la línea y el carril y tomas ese tren, Ajá. sí. Y a los 17 años pues yo empecé a ir a terapia tradicional y tuve la suerte, por decirlo así, de que la persona con la que trabajaba me dijo que yo tenía muchas ideas, muchas inquietudes y nada más teníamos una hora de trabajo. Entonces que me sentara conmigo unos minutos en silencio antes de ir a terapia, sesión. Okay. Y resulta que pues ese tiempo en silencio se convirtió realmente en la terapia. Ahí fue donde pues para mí empezaron a aparecer caminos y respuestas, ¿no? Oye, Catalina, yo tengo dudas porque a mí me cuesta muchísimo meditar Pues cállate, cuando lo intento hacer. Así unos Cállate tú. Y tengo duda porque entonces terapia del silencio, como lo estamos platicando ahorita, como le llamas tú, ¿es igual a meditar o es un agregado de la meditación? ¿Es algo más allá, un poquito más elevado o de qué va? Es diferente porque fíjate que al final de cuentas nosotros de este lado del mundo siempre terminamos como comercializando las cosas que en el lado del este pues tenían un sentido y simplemente tomamos el que mejor nos va. Esa meditación que nosotros llamamos al final de yoga o estos que las publicitan en los sitios que vemos bastante comerciales, se llama shamatha y eso es una ramificación de la meditación en la que ponemos a las personas a buscar la mente en blanco. Entonces eso de no pienses en nada, complicadísimo. Respira. Y como estaba conversando con Facundo antes de comenzar, que eso es muy difícil, sobre todo para estos monjes que somos viviendo en el ruido. El monje que vive aislado del mundo puede darse el espacio de una mente en blanco. Nosotros, aprendices de monjes en el mundo ruidoso, no. O sea, lo hacemos demasiado distante. Esa parte de la meditación que origina en el budismo tiene una ramificación, este shamatha, que es el que hemos comercializado, y el otro, que es al que yo he llamado terapia del silencio, que es el momento introspectivo en el que la persona se consigue con su conversación interior. Allí no estamos mandando a callar a nadie, no estamos obligando a la mente a que no te muestre lo que le está pasando, porque estamos simplemente recibiéndonos como somos en el momento presente, ¿no? Pero entonces, ¿cómo sería la práctica de esa terapia? O sea, si yo lo quiero empezar a ejecutar, simplemente me quedo callado una hora y no veo mi celular, no leo libros, no escucho música.
solo me escucho a mí mismo, pero me tengo que hacer algunas preguntas o las preguntas llegan solas. Exacto. O son solo 5 minutos, pero súper intensos. O sea, sí tiene un tiempo indicado. No tiene, o sea, a ver, cuando la persona entra a trabajar con nosotros, esos tiempos están marcados porque las herramientas están prediseñadas para eso, para las personas que nunca lo han hecho. Son herramientas que son audios, que son guiados por mí, y está mezclada la meditación y la neuroplasticidad, que al final la neuroplasticidad está originada en el proceso cognitivo de la mente, ¿no? En conocer mi mente y hacerme observador de ella y no que ella me observe a mí. Pero ¿cómo empezar? Pues bueno, si el primer paso es decir, quiero un cambio en mi vida o quiero conocer quién soy, quiero saber a dónde voy, quiero tomar decisiones, quiero estar en paz conmigo. El proceso, como estaba hablando de nuevo con Facundo al inicio, es que estamos tan cargados de ruido y cada vez hay más ruido que está hecho todo para que huyamos de esa conversación. El ruido forma parte de una manera de domesticarnos, porque si yo sé que no quiero hacer algo, pero tengo un compromiso con Alejandra, yo digo, ¿sabes qué? No importa, porque más me va a molestar que ella me diga que no me quiere, que no soy su amiga, y voy. A eso yo lo llamo ruido, es cuando violentamos la conversación interna. Hay una frase, y se lo digo con mucho gusto, Catalina, que no había hablado contigo, hay una frase que dicen que para romper el ruido tienes que tener algo mejor que decir que el silencio, ¿no? O sea, esa es una frase, no me acuerdo si es una frase budista, o, bueno, dicen, ¿no? Que solo habla si es para mejorar el silencio. Correcto. Y yo aquí te quería preguntar justo eso de lo que hablabas, ¿no? ¿El silencio es ausencia de ruido? ¿Eso es el silencio? ¿O el silencio es una conversación muy profunda contigo? Porque el silencio como tal, mi pregunta sería, si nosotros pensamos en algo silenciado, es algo que no produce absolutamente nada. Sí, ¿no? apagar la tele. Nosotros que trabajamos en los medios, en las radios, si yo quiero poner silencio, le pondré a mute el micrófono, no se genera nada. Entonces, eso es muy difícil de conseguir. Pero la ausencia de ruido sí se podría lograr desde el punto de vista de términos de comunicación, de ruido como algo que molesta. Como un distractor. ¿Cómo es entonces? Exacto, ¿cómo es esta teoría del silencio para ti? Ok, hay dos tipos de silencio también. El silencio en el que hay ausencia de ruido. Y al final, si nos vamos lo más atrás posible, la vida se originó en silencio. O sea, nadie se da cuenta, tiene el ruido de cuando ha quedado embarazada, ni nadie da el ruido de cuando una flor está floreciendo, ¿no? Entonces, ese ruido en el que pareciera que no pasa nada, siempre hay momentos de silencio en los que está pasando algo. El silencio terapéutico en sí es el de apagarlo de afuera, ¿sí? Poner a la tele, al teléfono y escuchar mi conversación interna. Necesito silencio, apagar el ruido de afuera para escuchar mi ruido interno, porque tenemos un ruido interno muy agudo, que es mi crítica, mi deber ser, mis culpas, mis dudas, mis deberes, mi pasado, mi pasado, mis emociones. Ese es el ruido, no la ansiedad. Es el ruido, la ansiedad es el resultado del ruido interno. Cuando yo estoy escuchando a Iñaki en lugar de estarme escuchando a mí, y él me dice, no, es que tú eres buenísima para la contabilidad, y yo estoy pegada escuchando las razones porque las que él cree que yo debo estudiar eso, por ejemplo, y estoy obviando esa conversación interna. Entonces, tomar la decisión me da mucha ansiedad porque me estoy abandonando. El silencio introspectivo es el que yo tengo que poner un alto afuera y hacer paz con el ruido que tengo dentro de mí. Si estoy escuchando el ruido de afuera, el ruido de adentro no me dice nada, sino me genera incomodidad, me genera síntomas como la depresión, la ansiedad, malestares físicos, problemas de colon, tantas cosas que usa el cuerpo para decir, calla, estamos mal. Tengo algo que decirte. Yo tengo una duda. Cuando haces terapia del silencio, ¿tú le pones como un objetivo a cada terapia? Por ejemplo, hoy voy a hacerla un ratito, pero pensando en un problema en específico o en una situación en mi vida que necesito solucionar, o es lo que se te venga a la mente y lo vas desmenuzando. Depende de cuál es tu ruido en ese momento. Si tu ruido, por ejemplo, es que estoy teniendo un problema en el trabajo, casualmente anoche estaba teniendo una persona que está en Australia y ella me decía, mi problema es que el trabajo me genera mucha ansiedad. Yo no le puedo decir, vamos a sentarnos con tu proceso de silencio a que pienses en, no sé, lo que quieres hacer dentro de 20 años. El momento o a que cambies de trabajo. Pues no, exacto. El momento de ahora es qué me está mostrando
qué ruido de este problema se parece a un ruido interno de mí, lo tengo que descubrir. En esa sesión descubrimos que es que el jefe se parece un montón al padre estricto que ya tenía. Entonces, claro, está poniendo el padre allí y el jefe le hace ruido porque no ha resuelto la herida de sentirse oprimida por el padre cuando tenía, no sé, 12 años, ¿no? Eso lo genera el espacio en el que yo me siento y digo, así como me estabas preguntando, ¿qué me está mostrando esta persona? ¿Por qué yo me siento así de frustrado? Y ahí me siento yo, y ahí es donde iba a responder la pregunta de Iñaki, que ¿por dónde arrancamos? Bueno, mi receta es que uno se tiene que levantar 15 minutos antes de que se levante tu mundo. Normal. Y en tu casa se levantan a las 4, tienes que levantarte a las 3:45. Si tus niños se levantan a las 8 de la mañana, pues tú te levantas a las 7:45. Es decir, antes de que el mundo te recuerde tus obligaciones, tienes una obligación contigo. Y en esos 15 minutos, ¿qué haces? Pues allí empezamos, vamos a poner que estamos abusando de esta persona que tiene el trabajo, un problema en el trabajo, tiene fricción. Tú te sientas esos 15 minutos y arrancamos con, en ese caso, ¿qué se siente ser yo? Esa es una pregunta muy amplia. Entonces ella en ese momento, por ejemplo, sintió, ya hace el ejercicio, llega al ejercicio a la sesión privada conmigo y le digo, bueno, ¿qué recabaste de esos 15 minutos? Y dice, bueno, yo me siento una persona oprimida. Entonces el trabajo de la persona es decir, ¿cuándo antes me he sentido oprimida? ¿Dónde nace esta emoción? Y desarrollamos este terapeuta interno, estando en silencio, en el que digo, ya, yo me he puesto en estas situaciones antes porque no he sabido canalizar el momento en el que no me gusta lo que estoy haciendo o no me gusta lo que me están diciendo que debo hacer. Ese proceso, cuando estás en paz contigo, simplemente abres esa pregunta a decir, déjame llenarme de mí, déjame llenarme de reconocimiento, de gratitud, pero siempre nos están pasando cosas. Entonces, el poderme sentar esos 15 minutos antes de que el mundo me recuerde quién soy, a preguntarme cosas como muéstrame qué se siente ser yo, muéstrame qué es lo que me hace sentir viva o qué partes de lo que soy no están alineadas conmigo. Son conversaciones muy privadas que uno como terapeuta, porque yo tengo entrenamiento de terapeuta formal, Exacto. No podemos llegar allí. Porque normalmente la persona guarda pedacitos de sí misma por vergüenza, por cuidar una imagen. Entonces, no hay mayor verdad que la que yo me digo a mí mismo, ¿no? O también porque ni siquiera te conoces tanto. Perdón, Iñaki, esa es mi duda. Si yo lo hago, que no tengo tu entrenamiento, tal vez no llegaría a esa profundidad de conversación, porque a lo mejor identificaría el problema, pero no hubiera dicho, bueno, pero esto, ¿por qué me lo despierta? Claro, porque de niña... Esto lo puedes hacer al principio como guiada, como que tú estes con esa persona y le estás guiando su terapia del silencio para que después tú ya te cuestiones sola. Correcto. Aquí yo siento que mi misión en este proceso, porque yo tengo 25 años haciendo esto, ha sido traducir lo que parecía complejo, ¿no? Entonces, estas prácticas que nosotros lo que hacemos son entrenamientos, la mayoría grupales, porque me he dado cuenta que el ser humano tiene la capacidad de sanar colectivamente, no necesitan siempre de un gurú. Yo estoy ahí más, es como mentoreando a la gente de un lado a otro. Las prácticas ya están diseñadas para que cada quien se siente, se haga cargo de esas incomodidades y entonces empiezas, eso es una puerta, la incomodidad es una puerta, me está diciendo, hay una parte de mí que no he atendido, que no cuadra, que no me estoy siendo fiel y ahí entonces arranca una conversación en la que sí, quizás necesitas orientación, pero la verdad te está llamando a ti, no al terapeuta. Yo te quería preguntar una cosa. Estamos platicando con Catalina Groque, por cierto, para quienes nos están escuchando y nos están viendo a través de Facebook, y te quería preguntar si es posible hacer esto cuando estás practicando otra cosa. ¿A qué va mi pregunta? No puedes andar en bici y también estar justo iba eso, Facundo. Porque a mí me pasa, por ejemplo, lo cuento, cuando voy corriendo, es un momento en el que prácticamente es como si entraras en trance y empiezas a pensar un montón de cosas. Tú contigo mismo. Cuando logras bloquear todo lo externo porque estás haciendo solo una cosa, o te pasa, por ejemplo, cuando estás haciendo un ejercicio repetitivo tocando un instrumento. ¿Sí puedes conectarte de otra manera con tu propio cerebro o es necesariamente que tengas que estar sentado en flor de loto en un ambiente perfecto? Me explico a lo que quiero llegar, Catena, porque hay como un mito alrededor de necesitas encontrar un momento con un ambiente exacto para poder conectar contigo.
Y a veces no es necesario, ¿no? No es No se necesario puede. porque si lo hemos visto películas de cosas, monjes zen y todo esto, vemos Ajá. que es wax on, wax off, ¿no? O sea, estás haciendo un movimiento repetitivo en el que la mente consciente se entretiene y ahí es donde el inconsciente se revela. Si sacamos de todas las etiquetas, que yo creo que ese es el trabajo más difícil del ser humano, pues vivir en un concepto en el que no estoy prejuzgando las cosas, para mí la traducción más simple y más útil de la meditación es que es el ejercicio de aprender a estar conmigo. Y si estar conmigo significa salir a trotar y estar conmigo significa limpiar los cristales de mi casa, todas estas son actividades en las que yo me centro tanto en mi conversación interna que el cuerpo y la mente están en algo repetitivo en el que no tengo que prestar mi atención y ahí automáticamente la atención regresa al centro. Es decir, ahí es donde yo empiezo a sentir la rigidez del cuerpo, a sentir que, ay, no quiero regresar a mi casa, ¿por qué no quiero regresar a mi casa? Y esa conversación es un proceso introspectivo por naturaleza que si no lo obviamos con ruido, digo, ay, no, mejor me pongo el Spotify y así no escucho nada. Claro. Si no lo obvio, esa incomodidad me va a llevar a un cambio. ¿Ya ven por qué corro sin audífonos? ¿Ya ven? Yo lo que me doy cuenta es que cuando yo corro me hago puras preguntas bien estúpidas. Y ahora que estamos hablando contigo... No, pues cada quien, güey. Cada quien, o sea, Cada quien sus conversaciones internas. Eso es un juicio muy duro hacia ti mismo. Vamos a empezar. ¿Por qué tú te hablas así? Porque no me clavo en encontrarme a mí mismo. Solo estoy pensando en una cosa que quiero escribir y cómo resolver alguna chamba o algo así. Eso es una conversación profunda. Sí, bueno, puede ser, pero a lo que voy es que ahorita que hiciste esta pregunta de cómo se siente ser yo mismo, te destapa un montón de emociones, ¿no? O sea, al principio hasta te da como sensación de vacío, así de, uy, ¿qué es esto, güey? ¿Qué pregunta tan... Náusea. Me pongo, ajá, ¿a dónde caigo? Sí, no. Tú tienes como un plan así en el que la gente puede descargar, no sé, un podcast, un audio y poder como conectar en esa terapia con preguntas que tú ya tienes, como una estructura que ya tienes armada para hacer este tipo de terapias, ¿no? Sí. Bueno, a mí, después de haber trabajado mucho esto, yo siento que lo más importante es agarrar a la persona cuando tiene la chispa de la intención. Y cuando la persona tiene la intención, yo digo, no te voy a dejar pensar mucho, ven acá y después te suelto, después de que has atravesado el proceso. El paso inicial en este camino que es hacia adentro es un programa que se llama Rediseña tu vida, dura 5 semanas y es autoguiado. O sea, la persona se guía a sí mismo en el proceso y se ve conmigo una vez a la semana. Entonces, te haces estas preguntas, son 5 módulos entre los que trabajamos, por ejemplo, las creencias limitantes, lo que significó perder mi esencia por cuadrar afuera a los demás, qué es mi propósito de vida, porque una chamba no es el propósito de vida. Y esas preguntas finalmente los deja al participante en un extremo, atravesando un túnel, o sea, te dejo del otro lado y ahí entonces el proceso pasa a ser tuyo. De una manera indiscutible, yo siento que necesitamos un impulso muy grande a la introspección porque hemos estado 40 años huyendo de ella, no importa la edad que tengamos. Y después, entonces hay una membresía que hay cientos de prácticas en las que trabajamos el merecimiento, la culpa, el perdón, la búsqueda, el amor incondicional, la libertad, la felicidad, la toma de decisiones, en fin, lo que significa ser humano. Okay. Pero allí la gran cantidad de trabajo es autoguiado, porque si tú no tienes compromiso contigo, yo no tengo por qué estarte empujando. Ese es un gran punto. Échala, Alexita. La terapia del silencio como tal se recomendaría casi de como tomar agua todos los días, como salir a correr cada tercer día. ¿Es algo que tendrías que hacer como para siempre o lo tomas cierto tiempo, ciertos momentos o cuándo se recomienda? Yo siento que después de que este mundo se abre, no lo puedes cerrar. Entonces ya no se convierte en un hábito, simplemente por aquí las personas pasan. Yo no quiero que nadie se quede. Okay. La idea es que cada quien haga de esto pues un inicio que, como bien dices, debió haber arrancado cuando teníamos 6 años y no 40. No nos sentiríamos tan perdidos como sociedad si cada quien hubiese tenido el espacio de no me digas que necesitas, no te voy a decir lo que necesitas, dime tú qué estás necesitando. Si así fuese el entrenamiento, estaríamos en otro lugar. Oye, Catalina, y no es por hacerlo más complicado, pero queda claro que lo que hoy para ti son
prioridades o tu manera de conocerte o tus deseos o lo que sea, no son los mismos dentro de 10 años. No. Entonces, Ni fueron los mismos hace otros Ni fueron los mismos hace 8 años, ¿no? O sea, y lo complicado de esto es que tiene que ser un proceso constante. Y no es como que digas, no, hoy me siento bien. No quiere decir que te hayas sentido bien o que te vas a sentir bien. Me queda claro que lo ideal es estar en el momento, pero no porque hoy te sientas bien no quiere decir que no lo deberías de probar. Eso es lo que quería llegar, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Idealmente, yo siento que cuando nos sentimos estamos bien, es porque la mayor parte de nosotros se siente cómoda con el hoy. No significa que la comodidad sea lo que nos conviene. Sí, estar cómodo no significa estar bien. Probablemente nada más estás en tu zona de confort porque te da miedo salir de ahí, experimentar y enfrentarte contigo. Para mí es una pregunta, creo que quienes han escuchado mis entrevistas o las cosas que digo en Instagram o lo que sea, mi mantra de vida es que yo tengo que vivir el día a día sin deberme nada. Porque cuando nos debemos cosas, me debo otro trabajo, me debo otra relación, me debo otro concepto de felicidad, ahí es donde nace la ansiedad. Porque cuando te quedas con ganas de hacer cosas, ¿no? Todos los días te levantas y dices, hoy voy a hacer esto. Y si te vas a la cama pensando que no lo hiciste, una tontería, como puede ser lo que decíamos, ¿no? Sí, hoy no le metí a lavar la ropa que lleva una semana ahí. Por decir una tontería, ¿no? Sientes que te debes algo. Y que estamos de alguna manera entrenados a renunciar a nosotros mismos, a renunciar por amor, por deber, por obligación, por sociedad. No me dio tiempo. Y porque trabajo, ¿no? De mí. Sí, mejor fallarte a ti que fallar a los demás. Y no es que seas egoísta, es que pues, si tú no estás bien, no le vas a servir a nadie como quiera, sin funcionar correctamente. Está bueno. Entonces, no me voy a deber nada. Arrancar ese proceso de decir, bueno, ¿qué se siente ser yo? ¿Cuánto de mí hay en este trabajo? ¿Cuánto de mí hay en el día a día? ¿Y cuánto se ha quedado por fuera? Es realmente una aventura, porque entonces empieza esa búsqueda que no descansa y es donde el ser humano pues vuelve a un lugar de mucha integración consigo mismo, ¿no? Se acaba la guerra interna, entonces se acaban las guerras afuera. Oye, Catalina, ¿y cuál crees que sea como la patología o lo que más tenemos los seres humanos que nos acongoja? La habilidad de decirnos mentiras. Ok, ¿cómo es eso? Somos buenos. Somos esa habilidad de autoengañarnos, ¿no? Estoy bien, estoy feliz, estoy agradecido, estoy... Oye, sobre todo los latinos, ¿no? Que a cualquier latino le preguntas cómo estás y la respuesta automática es bien. Sí. Sobre todo en México, o sea, puedes llegar a un funeral, preguntarle al que es el hijo del que se acaba de morir, ¿cómo estás? Al muerto. Bien. Sí, o sea, es como una respuesta automática. Bien. Sí. Nos encanta. Esa sensación de que yo no tengo que ocuparme de mí porque el amor está puesto en cómo me ocupo de los demás. Es muy latino, es muy de madre sacrificada que lo hemos aprendido. Y entonces en todos esos procesos de abandono, pues por eso es que ahora vemos tanta gente con ansiedad y con depresión y con ataques de pánico. Es que el llamado interno es más fuerte, llega un momento en que se hace más fuerte porque nos hemos abandonado demasiado, por decirlo así, nos ocupamos del cuerpo y de cómo lucimos, pero internamente del ser quien yo soy hay un autoengaño, ¿no? También las redes sociales han de tener mucho que ver en esto, ¿no? Sí, esa vida ideal que siento que no tengo. Ajá. Pero dentro de todo, de alguna manera, para mí las redes sociales han sido un espejo muy grande de lo que somos, ¿no? Somos mucha fachada y al final de cuentas, pues bueno, ¿somos mucha fachada, dijiste? Sí, somos mucha aparentar. Okay. Ajá, sí, estoy de acuerdo. Entonces, eso simplemente es un resultado de lo que somos como sociedad. No es que nos ha hecho más, es que nos ha mostrado lo que estábamos haciendo. Okay. Y creo que ahorita, sobre todo, por ejemplo, en la pandemia, mi trabajo explotó porque fíjate que en lugar de estar en las redes sociales, dijeron, ok, ya le di la vuelta a internet y ahora, ¿con quién me quedo? Conmigo. Ya no sé a quién más seguir. Correcto. ¿Cómo hago para seguir a otro que no se hace? ¿No? O sea, ya estoy conmigo mismo y puta, me caigo mal. ¿Qué hago? Sí. O sea, me toca seguirme a mí. ¿Cómo hago? No quiero. Ese clic que dice, puedo estar con el mundo, pero no conmigo, es el detonante de un proceso de mucha sinceridad.
y eso es donde pues las cosas grandes empiezan, ¿no? Cuando uno aprende a estar con uno mismo, puede estar con cualquiera, puede estar con nadie. Y está bien. Está bien. Y tu hogar es tú. O sea, ¿dónde vives? Bueno, yo ahorita vivo en Miami, pero puedo vivir dentro de 2 años en India y me da igual. Porque mi hogar soy yo. El sentido de centro es muy profundo, exacto. No, yo si puedo elegir, preferiría Miami. Digo, discúlpame, si estamos a tiempo de sugerir, bueno, Miami está bien. Bueno, te lo cambio. Si me voy un ratito a DF, te vienes acá. Sí, no está tan mal. No, respecto a otros lugares donde podríamos estar, ¿no? Sé que la gente te puede invocar casi que guardando silencio, pero ¿dónde te podrán encontrar más fácil para acercarse? Invocar. Creo que ahí nunca me habían llamado. Nuestras redes sociales, bueno, Instagram es la única red social que nos da tiempo a sostener, entonces es @inthenameofsilence, y la página de internet es www.inthenameofsilence.co, no com, sino co. Ahí consiguen nuestros programas. De Colombia. De Corporation. De Corporation, exacto. Sí. Colombia CL, Facundo. Sí, claro. Ahí consiguen nuestros programas, consiguen nuestros retiros de silencio. Te prometo allí, Iñaki, que de esa no te vas a ir porque hacemos retiros de silencio en los sitios más espectaculares del mundo. Eso, no son más que el reflejo de lo espectacular que somos internamente y se nos ha olvidado, ¿no? Qué hermoso, Catalina. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Catalina. Buena forma de empezar el año, ¿no? Ponerse un reto así de, a ver, voy a enfrentarme a mí mismo, pero no para ganarme ni para chingarme, sino como para realmente amarme, ¿no? Y serme fiel. Sí, lo de la pregunta. ¿Qué propósitos te puedes hacer si no sabes ni lo que quieres? Exacto. No sabes quién eres. ¿Qué sientes ser yo? Me quedo con esa pregunta para todo el día y espero, yo creo que la gente que nos sintonizó y nos está escuchando también se la lleve y se decida a trabajar consigo mismo. Gracias, Catalina. Gracias a ustedes. Feliz mañana. Gracias. Bye, gente de Facebook. Ahorita regresamos a radio.